La muerte llegó en una noche de invierno, no como la gente imagina, con una guadaña reluciente y una capa negra ondeante. No, la muerte llegó como una mujer común, de mediana edad, con un abrigo gris desgastado por el tiempo y zapatos prácticos que no hacían ruido al caminar. Sus ojos eran de un azul tan pálido que parecían transparentes y su piel tenía la palidez de quien nunca ha visto el sol. Golpeó 3 veces en la puerta de la pequeña casa en las afueras de São Cristóvão, un pueblo olvidado en el interior de Brasil, donde las calles de tierra roja se convertían en barro con cada lluvia y donde todos se conocían, para bien y para mal. Marina Alves estaba sola esa noche. Su marido, Roberto, trabajaba en el turno de noche en la fábrica de muebles a 15 kilómetros de allí. Su suegra, doña Benedita, se había ido a dormir temprano, refunfuñando sobre sus dolores de espalda. Y su hijo, su precioso Gabriel, de apenas 7 años, dormía en la habitación del fondo, arropado en su manta azul favorita, aquella con dibujos de dinosaurios que ella misma había cosido los remiendos cuando empezó a rasgarse. Marina estaba lavando los platos de la cena cuando oyó los 3 golpes. Toc, 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 pausados, deliberados, como si quien estuviera al otro lado tuviera toda la eternidad para esperar. «¿Quién será a esta hora?», murmuró Marina, secándose las manos en el trapo de cocina descolorido. Eran casi las 11 de la noche. Nadie visitaba a esa hora en São Cristóvão. La gente de allí seguía ritmos antiguos. Se despertaban con el sol, se dormían temprano y cerraban sus puertas con llave antes de que la oscuridad se instalara completamente en las calles sin iluminación adecuada. Marina abrió la puerta sin desconfiar. Ese fue su primer error. La mujer del otro lado sonrió. Una sonrisa triste, cansada, como de alguien que ya ha visto demasiado. «¿Marina Alves?» Su voz era suave, casi un susurro, pero cargaba un peso que hizo que el aire de la sala se volviera más denso. «Sí. ¿Puedo ayudarla? ¿Está perdida?» Marina frunció el ceño, estudiando a la extraña. Definitivamente no era de allí. Marina conocía cada rostro de aquel pueblo. «No estoy perdida». La mujer inclinó ligeramente la cabeza. «Vine a buscar lo que me pertenece». Un escalofrío recorrió la espina dorsal de Marina. Había algo mal, profundamente mal. El instinto maternal, ese que toda madre desarrolla y que nunca falla, comenzó a gritar dentro de ella. «¿Qué quiere decir con eso?» Marina dio un paso atrás, su mano buscando instintivamente el mango del cuchillo de cocina que había dejado sobre la pila. «Gabriel». La mujer pronunció el nombre como quien habla de algo precioso e inevitable. «Vine a buscar a Gabriel». El mundo de Marina se derrumbó en ese instante. «¿Mi hijo?» Su voz salió como un gruñido. «Ni piense en tocarlo. Salga de mi casa. Ahora». Pero la mujer no se movió. Simplemente siguió allí, en el umbral de la puerta, entre el dentro y el fuera, entre el mundo de los vivos y... otra cosa. «Usted no entiende». La mujer suspiró, y Marina juraría que vio su aliento condensarse en el aire, a pesar del calor sofocante de esa noche. «Gabriel está enfermo, muy enfermo. El tumor en su cerebro ya está en etapa avanzada. En 3 días tendrá una convulsión. En 5 días entrará en coma. En 7 días... «¡Mentira!», gritó Marina, las lágrimas ya quemándole los ojos. «Mi hijo está bien, está durmiendo. Vaya a verlo». La mujer hizo un gesto con su mano pálida. «Verifique su temperatura. Vea cómo está sudando. Mire sus pupilas dilatadas. Los signos ya están ahí, Marina. Usted simplemente no quiso verlos». Marina corrió. Sus pies descalzos golpearon fuerte contra el piso frío de cemento quemado mientras atravesaba la sala, el estrecho pasillo,
hasta llegar a la pequeña habitación del fondo. Empujó la puerta con tanta fuerza que golpeó contra la pared. Allí, bajo la luz amarillenta de la lámpara tenue que colgaba del techo, estaba Gabriel, su niño, su mundo entero. Y estaba sudando. Mucho. Las mantas estaban empapadas. Su carita, normalmente sonrosada y llena de vida, estaba pálida. Sus labios, levemente azulados, y cuando Marina tocó su frente, ardía en fiebre. «No, no, no, no». Marina lo tomó en brazos, su cuerpo pequeño y demasiado caliente, pesando en sus brazos. «¿Gabriel? Gabriel, amor, despierta por mamá». Los ojos del niño se abrieron lentamente. Estaban vidriosos, confusos. No la reconoció inmediatamente. «¿Mamá?» Su voz era débil, ronca. «Me duele la cabeza». Marina lo supo. En ese momento, con ese instinto que no puede ser explicado, pero solo sentido, ella lo supo. La mujer decía la verdad. Volvió corriendo a la sala, todavía cargando a Gabriel en sus brazos. La mujer seguía allí, exactamente en el mismo lugar, como una estatua. «¿Qué es usted?», preguntó Marina, su voz temblando. «¿Un demonio? ¿Una bruja?» «No». La mujer negó con la cabeza. «Soy solo aquello que viene al final. Soy la certeza en medio de las incertidumbres. Soy el destino inevitable». «La muerte», Marina susurró, y al decir esa palabra en voz alta, sintió el universo reorganizarse a su alrededor. «Usted es la muerte». «Sí». «¿Por qué me está diciendo esto?». Las lágrimas corrían libremente por el rostro de Marina ahora. «¿Por qué no simplemente se lo lleva? ¿Por qué darme esta tortura?». La muerte dio un paso dentro de la casa. La temperatura cayó drásticamente. «Porque yo tuve una madre una vez». Su voz cargaba una tristeza antigua, anterior al tiempo. «Hace mucho tiempo, antes de convertirme en esto, yo tuve una madre que habría hecho cualquier cosa por mí. Así que lo entiendo. Y por eso vine a hacer una oferta». Marina apretó a Gabriel contra su pecho. El niño se había desmayado de nuevo. «¿Qué tipo de oferta?». «Un intercambio». Los ojos pálidos de la muerte se encontraron con los de Marina. «Una vida por otra. Alguien tiene que venir conmigo cuando el plazo termine. Si no es Gabriel, tendrá que ser otra persona». «Yo». Marina ni siquiera dudó. Lléveme a mí en su lugar. No puede ser usted». La muerte negó con la cabeza. «Todavía no. Su tiempo está lejos. Si la llevara ahora, rompería las reglas más antiguas y habría consecuencias. El orden natural debe mantenerse». «Entonces, ¿quién?». La voz de Marina era un grito desesperado. «¿Quién?». «Eso depende de usted». La muerte comenzó a retroceder, a fundirse con las sombras de la noche. «Tiene 7 días, Marina Alves. Encuentre a alguien para que tome el lugar de Gabriel, alguien que acepte ir por voluntad propia, o alguien que usted me entregue. Pero sepa esto, una vez hecha la elección, no hay vuelta atrás, y yo siempre cobro mis deudas». «¡Espera!», gritó Marina. «¿Cómo voy a saber? ¿Cómo voy?». Pero la muerte ya había desaparecido, dejando solo el olor a tierra mojada y el peso imposible de una elección que ninguna madre debería hacer. Marina cayó de rodillas allí mismo, en medio de la sala, sosteniendo a Gabriel como si fuera a desintegrarse en cualquier momento. Y fue así, en esa noche de invierno, que Marina Alves hizo un pacto con la muerte, un pacto que aún no entendía completamente. Un pacto que cobraría un precio que ella jamás imaginó. Marina no durmió. ¿Cómo podría? Se quedó toda la noche al lado de Gabriel, cambiando compresas frías en su frente, monitoreando su respiración, sosteniendo su manita pequeña y caliente. Cada vez que él se movía, ella se sobresaltaba.
Cada vez que él gemía de dolor, ella sentía como si su propio corazón estuviera siendo arrancado del pecho. Cuando la luz grisácea del amanecer comenzó a entrar por la ventana, Roberto llegó a casa. Ella oyó la camioneta vieja estacionar al frente, el ruido familiar de la puerta chirriando, sus pasos pesados entrando en la casa. Roberto era un hombre grande, de manos callosas por el trabajo en la carpintería, cabellos empezando a encanecer a los 38 años. Era un buen hombre, trabajador, un poco demasiado callado tal vez, pero Marina sabía que amaba a su familia a su manera. «Mari», llamó desde la sala, «¿por qué están todas las luces encendidas?» Marina salió de la habitación de Gabriel, cerrando la puerta suavemente detrás de sí. No sabía cómo explicarlo, ni siquiera sabía si debía intentarlo. «Roberto». Su voz estaba ronca de tanto llorar en silencio. «Gabriel está enfermo». «¿Enfermo?» Roberto frunció el ceño, quitándose la gorra de trabajo. «Es solo fiebre, Marina. Los niños tienen fiebre. Dale un remedio y se le pasa». «No es solo fiebre». Marina le agarró el brazo. «Es grave. Yo sé que es grave». «¿Cómo lo sabes?» Roberto empezaba a irritarse. Había trabajado 12 horas seguidas, estaba cansado y no tenía paciencia para lo que él consideraba drama de Marina. «¿Ahora eres médica?» «No, pero...» ¿Cómo podría explicarle lo de la mujer? ¿Lo de la muerte? Él pensaría que se había vuelto loca. «Yo solo lo sé. Tenemos que llevarlo al hospital. Hoy». Roberto suspiró. Aquel suspiro largo y sufrido de quien cree que está siendo razonable mientras la otra persona está siendo irracional. «Marina, no tenemos dinero para el hospital, especialmente no para el hospital de la capital. El puesto de salud aquí abre a las 8. Llévalo allí, pídele al doctor Enrique que le eche un vistazo. Si es grave de verdad, él lo derivará». «Roberto, por favor». Marina le agarró la camisa. «Te estoy diciendo que es serio. Y yo te estoy diciendo que no tenemos dinero», le gritó, y entonces inmediatamente pareció arrepentirse. Se pasó la mano por el rostro cansado. «Lo siento. Lo siento. Es que fue una noche difícil. Les cortaron el sueldo a 5 tipos más. Tengo miedo de ser el próximo. Necesitamos ahorrar cada centavo». Marina quería gritar, quería sacudirlo, quería hacerle entender que el dinero no importaba si Gabriel moría, pero conocía esa mirada en el rostro de su marido. Era la mirada de un hombre que cargaba con el peso de mantener a una familia sobre sus hombros y que estaba cansado, muy cansado. «Está bien», susurró, derrotada. «Al puesto de salud a las 8. Roberto asintió con la cabeza, aliviado de que ella hubiera entrado en razón, y fue a ducharse. Marina volvió a la habitación de Gabriel. El niño se había despertado y estaba sentado en la cama, sus ojos grandes y oscuros, tan parecidos a los de ella, mirándola con confusión. «¿Mamá?», dijo con su voz de niño. «¿Por qué estás llorando?» Marina ni siquiera se había dado cuenta de que estaba llorando. Se secó rápidamente las lágrimas y sonrió. Aquella sonrisa falsa que toda madre aprende a hacer cuando necesita ser fuerte frente a los hijos. «No es nada, amor. ¿Cómo te sientes?» «Todavía me duele la cabeza». Gabriel se llevó la manita a la frente. «Y tengo náuseas, síntomas de presión cerebral». Marina sintió que el pánico le subía por la garganta de nuevo. «Ven, amor. Vamos a desayunar y luego mamá te lleva al médico. ¿De acuerdo?» Gabriel asintió, y Marina lo ayudó a levantarse de la cama. Notó cómo él tropezó un poco, cómo sus movimientos estaban ligeramente descoordinados. Más signos, todos ahí, gritándole a ella, invisibles para todos los demás. En la cocina,
Doña Benedita ya estaba despierta preparando café. La suegra de Marina era una mujer de 60 y pocos años, cabellos completamente blancos recogidos en un moño apretado, rostro marcado por arrugas profundas de quien había trabajado duro toda la vida. Era del tipo de persona que creía que los problemas se resolvían con trabajo duro y oración, en ese orden. «Buenos días», dijo sin mirar a Marina concentrada en colar el café. «Gabriel, ven a desayunar, niño». «Está enfermo, doña Benedita», dijo Marina, ayudando a Gabriel a sentarse a la mesa. «Todo el mundo se enferma», respondió la suegra pragmática. «Ya calenté leche con miel. Eso cura cualquier cosa». Marina no tenía energía para discutir. Simplemente se quedó allí, observando a Gabriel intentar comer, viendo cómo empujaba la comida en el plato sin poder realmente tragar nada. 7 días. La voz de la muerte resonaba en su mente. Encuentre a alguien para que tome el lugar de Gabriel. Alguien que acepte ir por voluntad propia, o alguien que usted me entregue. ¿Cómo podría hacer eso? ¿Cómo podría elegir quién debería morir en lugar de su hijo? Sus ojos vagaron por la pequeña cocina. Roberto había vuelto de la ducha y estaba tomando café en silencio, leyendo el periódico viejo. Doña Benedita estaba friendo huevos. Gabriel jugaba con el tenedor. Una vida por otra. El pensamiento era monstruoso, pero la alternativa, perder a Gabriel, era imposible de soportar. El puesto de salud municipal de San Cristóbal era un edificio pequeño y mal conservado, pintado de un verde descolorido que alguna vez había sido vibrante décadas atrás. Solo había un médico, el doctor Enrique Tavares, que atendía 3 veces por semana, y 2 enfermeras que se turnaban. Marina llegó tan pronto como abrió el puesto, a las 8 en punto, con Gabriel de la mano. Ya había 4 personas en la fila delante de ella. «Tiene que tomar un número», dijo la recepcionista, Luciana, una chica de 20 y pocos años que Marina conocía desde niña. «Usted es la 5ª. Luciana, por favor, es urgente», suplicó Marina. «Mi hijo, todos dicen que es urgente». Luciana ni siquiera levantó la vista de la ficha que estaba llenando. «Si es una emergencia de verdad, tiene que ir a la capital. Aquí es solo consulta básica». Marina quería gritar, pero sabía que no serviría de nada. Luciana solo estaba haciendo su trabajo, siguiendo las reglas de un sistema que no fue hecho para salvar a personas como Gabriel. Se sentó en las incómodas sillas de plástico y esperó, y esperó, y esperó. Pasó 1 hora. Luego 2. Gabriel estaba poniéndose cada vez más pálido, más callado. Recostó la cabeza en el hombro de Marina y cerró los ojos. «No te duermas, amor». Marina lo sacudió suavemente. «Quédate despierto por mamá». Tenía miedo. Miedo de que si se dormía, quizás no volvería a despertar. Finalmente, después de casi 3 horas, llamaron el nombre de Gabriel. El doctor Enrique era un hombre de unos 50 años, cabello ralo, gafas de culo de botella. Era competente dentro de las limitaciones del puesto de salud, pero Marina podía ver cansancio en sus ojos. Cansancio de años trabajando con recursos inadecuados, intentando hacer lo imposible con lo mínimo. «¿Y entonces, campeón?», le dijo a Gabriel con aquella voz falsamente animada que los médicos usan con los niños. «¿Qué te molesta?» «La cabeza», murmuró Gabriel. El doctor Enrique hizo el examen básico. Temperatura, presión, ojos, garganta, oídos, reflejos. Y entonces se detuvo. Marina lo vio. Vio el momento exacto en que su expresión cambió, cuando la preocupación verdadera reemplazó a la confianza profesional. «Doña Marina», dijo en voz baja, «necesito hablar con usted. Gabriel, quédate aquí dibujando un minutito, ¿de acuerdo?» Le dio papel y lápices de colores a Gabriel y llevó a Marina a un rincón de la sala.
No tengo los equipos necesarios aquí, dijo directo, pero sus reflejos están alterados. Las pupilas reaccionan de manera diferente. Yo creo que puede ser algo neurológico. ¿Tumor?, preguntó Marina, y vio la sorpresa en sus ojos. No puedo confirmarlo sin exámenes, pero necesita ser investigado urgentemente. Tomó un pedazo de papel y comenzó a escribir. Voy a hacer una derivación de urgencia al hospital regional en la capital. Tiene que llevarlo hoy, doña Marina. ¿Cuánto cuesta? Si es por el SUS, es gratis, pero puede demorar, vaciló, días, semanas. Si usted puede ir particular, al menos para los exámenes iniciales. ¿Cuánto? La resonancia magnética sola cuesta alrededor de 1.500 reales. Sin contar la consulta con el especialista, otros exámenes, 1.500 reales podrían ser 1.000.000. Marina y Roberto apenas tenían 100 reales en sus ahorros. Voy a arreglármelas, dijo, porque era lo que toda madre dice, incluso cuando no sabe cómo. Tomó a Gabriel y salió del puesto de salud con la derivación en la mano y la desesperación en el corazón. 6 días y medio. Capítulo 3. Decisiones imposibles. Marina pasó el resto de la mañana buscando dinero. Primero fue al banco a intentar un préstamo. Denegado. Ella no tenía ingresos propios. Luego intentó con el dueño de la fábrica donde trabajaba Roberto para ver si le daban un anticipo. Denegado. Política de la empresa. Llamó a su hermana Juliana, que vivía en Sao Paulo. Su hermana había llorado por teléfono, pero dijo que estaba endeudada, pasando por su propio infierno financiero. Llegó la tarde y Marina no había conseguido nada. Volvió a casa con Gabriel, que ahora apenas podía caminar solo, y encontró a Roberto en la sala. ¿Conseguiste el dinero?, preguntó desesperada. No. Roberto estaba sentado con la cabeza entre las manos. Intenté con todo el mundo. Nadie tiene. La economía está mal, Mari. Todo el mundo está quebrado. ¿Y ahora? Vamos por el SUS, dijo. Es lo que podemos hacer. Se va a morir mientras esperamos en la fila, gritó Marina. ¿Tienes una idea mejor?, le gritó Roberto. ¿Qué quieres que haga, Marina? ¿Que robe un banco? ¿Que venda un riñón? Silencio. Marina miró a su marido. Aquel hombre grande, fuerte, que ahora parecía tan pequeño e impotente como ella. Una idea comenzó a formarse en su mente. Horrible, impensable, pero una vida por otra. Roberto, dijo lentamente, si hubiera una manera de salvar a Gabriel, cualquier manera, ¿la harías? Claro que sí, respondió inmediatamente. Cualquier cosa. ¿Cualquier cosa?, insistió Marina, y había algo en su voz que hizo que Roberto la mirara con extrañeza. Mari, ¿estás bien? Ella no lo estaba. Nada estaba bien, pero asintió de todos modos. Esa noche, Marina no pudo dormir de nuevo. Se quedó en la cama, al lado de Roberto, que roncaba suavemente, y pensó. Pensó en todas las posibilidades, pensó en todas las personas que conocía. Su cuñado, Marcos, que golpeaba a su esposa e hijos. Seguramente el mundo sería mejor sin él, pero él no aceptaría ir voluntariamente. Tendría que ser forzado. ¿Cómo? Doña Creusa, la vecina de 80 años que vivía quejándose de dolores y diciendo que quería morir. ¿Aceptaría ella? Pero era justo. Tenía nietos, bisnietos, y luego estaba... Marina cerró los ojos con fuerza, intentando alejar el pensamiento. Pero volvía, siempre volvía. Doña Benedita, su suegra, era anciana. Vivía quejándose de dolores. No tenía marido, había enviudado hacía años. Los otros hijos rara vez la visitaban. Vivía aquí, en esta casa, dependiente de Roberto y Marina. Si ella simplemente desapareciera, nadie la echaría tanto de menos, ¿verdad? Error.
Marina sacudió la cabeza violentamente. ¿Qué estaba pensando? Era la madre de Roberto, la abuela de Gabriel. ¿Cómo podía siquiera considerar? Pero la muerte había dicho, alguien que acepte ir por voluntad propia, o alguien que usted me entregue, entregar. ¿Qué significaba eso exactamente? En la tercera noche, la muerte volvió. Marina estaba sentada en el porche, incapaz de estar dentro de la casa con sus propios pensamientos. Gabriel estaba durmiendo. Un sueño inquieto, lleno de gemidos. Roberto estaba haciendo horas extra de nuevo. Doña Benedita ya se había retirado, y entonces ella apareció. No llamó a la puerta esta vez. Simplemente estaba allí, sentada en la mecedora al lado de Marina, como si siempre hubiera estado ahí. 4 días, dijo la muerte suavemente. Marina no se asustó. Esta vez la había estado esperando. ¿Cómo lo hago?, preguntó Marina, su voz muerta, sin emoción. ¿Cómo le entrego a alguien? La muerte guardó silencio por un largo momento, el ruido de los grillos y sapos llenando la noche. Usted me dice el nombre, respondió finalmente, y yo voy a buscarlo, así de simple. ¿Y si la persona no quiere ir? No importa. La muerte miró a Marina con aquellos ojos pálidos, infinitos. Una vez que usted hace la elección, el destino de esa persona está sellado. Tendrán un accidente, una enfermedad repentina, un corazón que simplemente se detiene. Yo siempre encuentro una manera. ¿Y Gabriel? Gabriel vivirá. El tumor desaparecerá como si nunca hubiera existido. Tendrá una vida larga, feliz. Crecerá, se casará, tendrá sus propios hijos. Todo lo que usted quiera para él. Parecía tan simple, una palabra, un nombre, y su hijo viviría. Y si no elijo a nadie, entonces en 4 días Gabriel vendrá conmigo. La muerte se levantó. La elección es suya, Marina Alves. Siempre lo ha sido. Comenzó a desaparecer en las sombras, pero Marina la llamó. «Espera», se levantó. Dijiste que tuviste una madre una vez. ¿Qué le pasó a ella? La muerte se detuvo. Por un momento, algo como dolor verdadero, pasó por su rostro. Ella me eligió a mí. Su voz estaba cargada de una tristeza de milenios. Cuando yo estaba enferma, muriendo, ella hizo un pacto, su vida por la mía, y lo cumplió. Se fue para que yo viviera. Pero lo que ella no sabía es que la vida que salvó se convertiría en esto. Hizo un gesto hacia sí misma. Me convertí en la muerte misma. Mi eternidad es recolectar las vidas de otros. Es el precio que ella pagó. Es el precio que yo pago. Para siempre. ¿Y viniste aquí a ofrecerme la misma elección?, susurró Marina horrorizada. No. Tú no entiendes. La muerte negó con la cabeza. Si tú te ofrecieras, sería diferente, sería un sacrificio puro. Pero elegir a otro, condenar a otra persona inocente para que tu hijo viva. Miró directamente a los ojos de Marina. Eso viene con sus propias consecuencias, consecuencias que aún no comprendes. ¿Qué consecuencias? Pero la muerte ya había desaparecido, dejando solo el olor a tierra y el peso aplastante de la elección de Marina. Los siguientes 2 días fueron una tortura. Gabriel empeoraba cada hora. Ahora apenas podía salir de la cama. Había vomitado 3 veces. Sus manos temblaban. Había tenido 2 convulsiones pequeñas que habían hecho que Marina gritara pidiendo ayuda, abrazando a su hijo mientras su cuerpecito se sacudía descontroladamente. El doctor Enrique había ido a la casa, un favor personal, porque era un buen hombre, y su expresión al examinar a Gabriel lo decía todo. «Llévenlo al hospital», había dicho con urgencia. «Hoy, ahora, ya no tiene más tiempo». ¿Pero cómo? Roberto solo había conseguido 300 reales prestados de sus compañeros de trabajo.
no era ni cerca de lo suficiente. Marina miró a su alrededor en su casa, a su familia. Roberto, exhausto, trabajando turnos dobles para intentar conseguir dinero. Doña Benedita rezando el rosario incesantemente, murmurando sobre la voluntad de Dios y las pruebas. Gabriel, su bebé, muriendo lentamente en la cama. 2 días. Marina tomó su decisión. Esperó hasta que todos estuvieran durmiendo. Entonces, en silencio, salió al porche. «Sé que estás aquí», susurró a la oscuridad. «Puedo sentirlo». La muerte se materializó, exactamente como Marina sabía que lo haría. «Has decidido». No era una pregunta. Marina respiró hondo. Sus manos temblaban. Lágrimas corrían por su rostro. Pero tenía que hacerlo. Por Gabriel, por su hijo, por todo lo que importaba en el mundo. Su voz falló. Lo intentó de nuevo. Pensó en doña Benedita allí dentro. Mujer difícil, sí, rígida, pero que la había cuidado cuando estaba enferma, que adoraba a Gabriel, a su manera, que era la madre de su marido. Pensó en Roberto y cómo nunca se recuperaría de la pérdida de su madre. Pensó en sí misma convirtiéndose en una asesina. Porque eso era, ¿no? Asesinato. No importaba cómo la muerte lo disfrazara. «No puedo». Marina se derrumbó cayendo de rodillas. «No puedo hacerlo. No puedo elegir. No puedo». La muerte se arrodilló a su lado y por primera vez puso una mano, fría como el hielo, en el hombro de Marina. «Entonces, iré a buscar a Gabriel», dijo suavemente. «En 2 días, a la hora del atardecer. Lo siento, Marina. Realmente lo siento». «¡No!». Marina agarró la mano de la muerte. «Por favor, tiene que haber otra manera. ¡Tiene que haber!». «La hay». Gabriel Alves tenía 22 años cuando la muerte volvió a su vida. Él no lo sabía todavía, por supuesto. En ese momento, todo lo que sabía era que llegaba tarde al trabajo. Su madre lo estaba llamando por 3ª vez esa mañana, y su café se había enfriado mientras buscaba desesperadamente su cartera. «Mierda, mierda, mierda», murmuró, revolviendo los cojines del sofá del apartamento minúsculo que compartía con 2 compañeros de universidad. San Cristóbal había quedado atrás hacía 4 años, cuando consiguió una beca parcial en la Universidad Federal de la capital. Ahora estudiaba ingeniería civil, trabajaba medio tiempo en una oficina de arquitectura y apenas tenía tiempo para respirar entre exámenes, proyectos y cuentas por pagar. Su celular sonó de nuevo. Marina, por 4ª vez. «Hola, mamá», contestó, sujetando el teléfono entre el hombro y la oreja mientras seguía buscando. «Estoy vivo. Puedes dejar de llamarme». «Gabriel, no contestaste anoche». La voz de Marina cargaba aquella preocupación constante que él había aprendido a reconocer desde niño. Estaba preocupada. «Mamá, tengo 22 años. Y yo sigo siendo tu madre». Marina lo interrumpió. «Solo quería saber si estás bien, si estás comiendo bien. Sí». «Estoy genial», mintió Gabriel. Había comido fideos instantáneos en la cena y probablemente comería lo mismo en el almuerzo. «Mira, tengo que irme. Llego tarde al trabajo». «Está bien», Marina vaciló. «Gabriel, te amo. Lo sabes, ¿verdad?». Había algo en su voz, algo extraño, urgente. No era la primera vez que Gabriel notaba eso. Su madre siempre le hablaba como si cada conversación pudiera ser la última. «Yo también te amo, mamá», dijo más amable ahora. «Hablamos mejor el fin de semana, ¿de acuerdo?». Colgó. Finalmente encontró la cartera debajo de una pila de libros y salió corriendo. Gabriel no sabía que su madre estaba al otro lado de la línea, en San Cristóbal, sentada en la misma cocina donde todo había comenzado 15 años atrás, con lágrimas corriendo por su rostro. Porque Marina sabía algo que Gabriel
no sabía. La muerte había vuelto la noche anterior, y esta vez había venido por él. Marina aún recordaba cada detalle de esa noche, 15 años atrás. ¿Cómo podría olvidarlo? El sacrificio de doña Benedita estaba grabado en su alma como una cicatriz que nunca sanaría completamente. Había guardado el secreto durante todos estos años. Roberto había sufrido terriblemente con el abandono de su madre, y Marina había cargado con la culpa de dejarlo creer en esa mentira. Había visto el matrimonio deteriorarse lentamente, la distancia creciendo entre ellos, alimentada por su secreto y por su resentimiento. Hace 3 años, Roberto había pedido el divorcio. Había conocido a otra mujer, más joven, sin secretos pesados en los ojos. Marina no lo culpaba. ¿Cómo podría? Ella se había convertido en una cáscara de lo que era, consumida por la culpa y por el peso de haber elegido una vida en detrimento de otra. Gabriel había crecido sano, brillante, lleno de vida. Cada logro suyo era simultáneamente una alegría y una puñalada en el corazón de Marina, porque sabía el precio que se había pagado por esa vida. Y anoche, exactamente 15 años después de aquel amanecer, cuando doña Benedita desapareció con la muerte, ella había vuelto. Marina estaba en el porche, el mismo lugar donde todo había sucedido, cuando sintió que el aire se volvía más frío, el olor a tierra mojada. Y entonces, allí, como si nunca se hubiera ido, estaba la mujer del abrigo gris. La muerte no había envejecido un solo día. Todavía tenía los mismos ojos pálidos, la misma expresión de melancolía antigua. «Marina Alves», dijo suavemente, «han pasado 15 años». «Lo sé», susurró Marina, su corazón acelerándose. «¿Por qué has vuelto?» «Porque hay deudas que trascienden el tiempo». La muerte se sentó en la misma mecedora de 15 años atrás. «Y consecuencias que aún no has comprendido completamente». «¿Qué quieres decir?» Benedita Santos ofreció su vida voluntariamente. Eso fue inusual, puro. La muerte habló lentamente, escogiendo cada palabra. Pero incluso los sacrificios puros tienen precios. Ella compró tiempo para Gabriel. 15 años, años buenos, productivos. Él creció fuerte, inteligente. Está construyendo una vida. Marina sintió que la sangre se helaba en sus venas. Está hablando en pasado. No. La muerte negó con la cabeza. Todavía no. Pero la deuda no fue totalmente pagada, Marina. Benedita compró tiempo, no eternidad. El equilibrio debe ser restaurado. ¡No! Marina se levantó abruptamente. Dijiste que él viviría, que tendría una vida larga. Lo prometiste. Y él tuvo 15 años que no habría tenido. La muerte permaneció tranquila. 15 años es una vida entera para algunos. Benedita no tenía mucho más que eso cuando partió conmigo. El equilibrio cósmico no puede ser engañado indefinidamente, Marina. Se tomó una vida debe ser devuelta. Entonces llévame a mí. Marina cayó de rodillas. Llévame a mí, no a Gabriel, por favor. Tú aún no puedes venir. La muerte repitió las mismas palabras de 15 años atrás. Tu tiempo natural aún está lejano. Las reglas, al infierno con las reglas, gritó Marina. Tú eres la muerte, tú haces las reglas. No, por primera vez, la muerte pareció cansada. Yo no hago las reglas, las sigo, al igual que todos los demás. Al igual que el sol sale y la luna se pone, al igual que el tiempo fluye. Hay leyes más antiguas que yo, Marina. Leyes que incluso yo no puedo romper. Marina estaba llorando ahora, sollozando. Entonces, ¿qué hago? ¿Cómo lo salvo de nuevo? La muerte guardó silencio por un largo momento. Luego dijo, hay una manera, pero no te va a gustar. Dime. Marina agarró la basta del abrigo de la muerte. Cualquier cosa.
Gabriel puede salvarse a sí mismo, dijo la muerte. Si él, conscientemente comprendiendo completamente lo que está haciendo, elige ofrecer otra vida en lugar de la suya, yo aceptaré. Marina se quedó paralizada. ¿Estás diciendo que él tiene que hacer lo que yo hice? ¿Elegir a alguien para que muera? Sí, la muerte confirmó. Pero hay una diferencia crucial. Él tiene que saberlo. Saber todo. Sobre el tumor, sobre Benedita, sobre el pacto, sobre ti. Y entonces, con ese conocimiento, hacer su propia elección. Él nunca haría eso. Susurró Marina. Gabriel es bueno, es puro. Él nunca elegiría la vida de alguien. Entonces él vendrá conmigo en 7 días. La muerte se levantó. Y esta vez, Marina, no hay alternativa. No hay tercera oportunidad. O él elige, o él muere. Son las únicas opciones. ¿Por qué estás haciendo esto?, preguntó Marina, su voz quebrada. ¿Por qué? Porque el equilibrio debe mantenerse, respondió la muerte. Y porque vaciló, y Marina vio algo como remordimiento en sus ojos. Porque hace 15 años te advertí. Te dije que habría consecuencias, que algunos pactos resuenan a través de las generaciones. Tú hiciste una elección, Marina, y ahora Gabriel debe hacer la suya. Y entonces desapareció, dejando a Marina sola con el peso imposible de una verdad que tendría que contarle a su hijo. Marina esperó 3 días, 3 días de agonía, intentando encontrar las palabras correctas. 3 días de llamar a Gabriel y colgar antes de que él contestara. 3 días de reescribir cartas que nunca envió. ¿Cómo le cuentas a tu hijo que él murió una vez? ¿Que su abuela sacrificó su vida? ¿Que ahora él necesita hacer lo mismo? ¿Elegir a alguien para que muera o morir él mismo? Al tercer día no pudo soportarlo más. Tomó el autobús a la capital. Gabriel se sorprendió cuando ella apareció en la puerta de su apartamento. ¿Mamá? Frunció el ceño. ¿Qué haces aquí? ¿Pasó algo? Marina miró a su hijo. Alto ahora, casi 1,80 m. Hombros anchos, de quien frecuentaba el gimnasio. Ojos inteligentes y amables. Se había convertido en un hombre bueno, exactamente como ella siempre supo que sería. Y estaba a punto de destruir su mundo. «Necesito hablar contigo», dijo. «Es importante». Fueron a un café cercano. Marina pidió un té que no bebió. Gabriel pidió un capuchino y la miró con creciente preocupación. «Mamá, me estás asustando», dijo. «¿Qué pasó? ¿Es papá? ¿Está enfermo?» «No». Marina respiró hondo. «Es sobre ti, Gabriel, y sobre cuando tenías 7 años. Le contó todo, cada detalle. La muerte llegando esa primera noche, el tumor, el pacto, doña Benedita, el sacrificio, todo». Gabriel la escuchó en silencio absoluto, su rostro poniéndose cada vez más pálido, su café enfriándose intacto sobre la mesa. Cuando ella terminó, el silencio pesó entre ellos como plomo. «Estás...» Gabriel finalmente habló, su voz ronca. «Me estás diciendo que la abuela Benedita no me abandonó. Ella murió. Por mí. Sí. Y que tú la elegiste a ella, para que muriera en mi lugar». Marina cerró los ojos. «No exactamente así. Ella eligió, voluntariamente. Cuando le conté la verdad, ella eligió irse. «Pero tú se lo contaste», gritó Gabriel, haciendo que personas en las mesas cercanas miraran. Bajó la voz, pero la rabia aún estaba allí. Pusiste esa elección en sus manos, una señora de 62 años. ¿Qué se suponía que debía hacer? ¿Ver morir a su nieto?» «Gabriel, y papá». Gabriel continuó, sus manos temblando. «Lo dejaste creer toda la vida que su madre lo abandonó. Lo dejaste sufrir, resentirse». Su voz se quebró. «¿Cómo pudiste?» «Porque tenía que protegerte a ti». Marina estaba llorando ahora. «Porque tú eras mi hijo, y yo haría cualquier cosa, incluyendo sacrificar a otra persona».
Gabriel se levantó abruptamente. Eso no es amor, mamá. Eso es monstruoso. Gabriel, por favor, necesito un tiempo. Él retrocedía. No puedo estar cerca de ti ahora. Gabriel, espera. Marina le agarró el brazo. Hay más. La muerte volvió. Tienes 4 días. Si no eliges a alguien, ella te llevará. Por eso te lo conté. No porque quisiera, porque tenía que contártelo. Gabriel la miró como si fuera una extraña. ¿Esperas que yo haga lo que tú hiciste? ¿Que condene a alguien inocente para que yo viva? «¡Espero que sobrevivas!», gritó Marina. «No me importa cómo, solo no puedo perderte. ¡No, otra vez!». Gabriel soltó su brazo. «Nunca me perdiste la primera vez», dijo frío, «porque tú elegiste, y ahora me estás pidiendo que haga lo mismo». Salió del café, dejando a Marina sola entre miradas curiosas y su mundo derrumbándose. Otra vez, Gabriel volvió al apartamento en estado de shock. Sus manos temblaban tanto que apenas pudo poner la llave en la cerradura. Cuando finalmente entró, sus compañeros de apartamento, Lucas y Pedro, estaban en la sala jugando videojuegos. «Oye, tío», gritó Lucas sin quitar los ojos de la pantalla. «¿Tu madre se fue?» Parecía... Se detuvo cuando vio el rostro de Gabriel. «Tío, ¿estás bien?» «No», dijo Gabriel simplemente. «No, no lo estoy». Se encerró en su habitación y se quedó allí durante horas, acostado en la cama, mirando al techo, intentando procesarlo todo. Él había muerto. Habría muerto. A los 7 años. Su abuela, aquella mujer severa pero amorosa que apenas recordaba, había muerto en su lugar. Y su madre había sido la responsable de esa elección. Y ahora era su turno. 4 días. Gabriel tomó el portátil y con manos temblorosas comenzó a investigar. Muerte, pactos sobrenaturales, leyendas sobre intercambio de vidas. Había cientos de historias a lo largo de la historia humana, mitos, leyendas, cuentos de hadas, siempre el mismo tema. Una vida por otra, siempre un precio. ¿Sería verdad o su madre se había vuelto loca? Pero él recordaba. Vagamente, como fragmentos de sueño, recordaba esa semana cuando tenía 7 años. La fiebre terrible, los dolores de cabeza. Y luego, nada. Se había despertado curado y su abuela había desaparecido. ¿Y si era verdad? Gabriel miró a su alrededor en la pequeña habitación, a sus cosas, sus libros de ingeniería, las fotos en la pared, él y sus amigos de la universidad, graduación de la secundaria, una antigua de él de niño con su padre. Tenía una vida buena. Estaba construyendo algo, tenía planes, sueños. ¿Merecía morir para pagar una deuda que ni siquiera sabía que existía? Pero, si él vivía, tendría que hacer lo que su madre hizo, elegir a alguien. ¿Quién? ¿Lucas? ¿Pedro? ¿Sus compañeros de apartamento que compartían pizza con él los sábados? ¿Su padre, que estaba feliz con su nueva esposa? ¿Su madre? Pero ella dijo que no podía ser ella. Entonces, ¿quién? Gabriel pasó toda la noche despierto, la pregunta martillando en su mente. En el segundo día después de la confesión, Gabriel fue a visitar a su padre. Roberto vivía ahora en una casa pequeña en las afueras de la capital con su nueva esposa, Carla, y la hija de ella de un matrimonio anterior, Sofía, que tenía 12 años. Gabriel tocó el timbre, las manos en los bolsillos, sin saber exactamente qué decir. Roberto abrió la puerta, sorprendido. «¡Gabriel! ¡Hijo, qué sorpresa!». Sonrió, aquella sonrisa grande y genuina. «¡Entra, entra!». Gabriel entró. La casa olía a pastel horneándose. Carla apareció de la cocina, toda sonriente, y Sofía estaba en la sala haciendo la tarea.
Quédate para el almuerzo, insistió Roberto. Carla hizo esa lasaña que te encanta. Gabriel se sentó a la mesa, aceptó un plato, pero apenas tocó la comida. Papá, finalmente dijo, necesito preguntarte una cosa. Sobre la abuela Benedita. El rostro de Roberto se cerró inmediatamente. Gabriel, ¿usted realmente cree que ella los abandonó? Roberto guardó silencio por un largo momento. Carla, sintiendo la tensión, llevó a Sofía a su habitación. ¿Por qué preguntas eso ahora?, dijo Roberto en voz baja. Porque Gabriel no sabía cómo continuar sin contarlo todo. Porque estoy intentando entender. ¿Ella era una buena abuela? ¿Una buena madre? Lo era, dijo Roberto, y Gabriel vio dolor genuino en los ojos de su padre. Por eso dolió tanto cuando se fue. Yo nunca lo entendí. Hasta hoy no lo entiendo. ¿Y si...? Gabriel respiró hondo. ¿Y si ella no se hubiera ido? ¿Y si hubiera muerto, intentando proteger a alguien que amaba? Roberto miró a su hijo con confusión. ¿De qué estás hablando? Gabriel no pudo. No pudo contarle a su padre la verdad. Ver a ese hombre, que ya había sufrido tanto, descubrir que su exesposa le había mentido durante 15 años, que su madre había muerto y él nunca lo supo. Nada, susurró Gabriel. Olvídalo. Yo solo quería saber. Salió de allí aún más confundido, aún más perdido. Capítulo 14. El encuentro nocturno. En la tercera noche, Gabriel estaba sentado en el pequeño parque cerca del apartamento en una madrugada fría, cuando sintió que el aire cambiaba, volverse más denso, más frío, y entonces ella estaba allí, la muerte. Gabriel no se asustó. De alguna manera la había estado esperando. Se sentó en el banco a su lado, aquella mujer común de abrigo gris, y permaneció en silencio por un tiempo. Gabriel Alves, finalmente dijo, has crecido. Eres real, dijo Gabriel. No era una pregunta. Lo soy. Mi madre dijo la verdad. Sobre todo. Gabriel se volvió para mirarla. Aquellos ojos pálidos, infinitos, antiguos. ¿Por qué yo?, preguntó. ¿Por qué tengo que pagar por una elección que no hice? Porque la vida que vives fue comprada con otra vida, respondió la muerte. Equilibrio, Gabriel. Siempre equilibrio. Tuviste 15 años extra, años buenos, pero todo tiene un precio. Entonces llévame, dijo Gabriel sorprendiéndose a sí mismo. Ahora. No quiero elegir, no voy a hacer que otra persona muera por mí. La muerte lo miró con algo que podría ser respeto. Eres valiente, más valiente que muchos, dijo. Pero piensa bien, Gabriel, tienes tanto por delante, sueños, potencial, una vida entera. Una vida robada, replicó Gabriel. No, una vida dada. Benedita eligió. Ella no se arrepintió. Yo estaba allí, lo vi. Pero otra persona tendría que morir ahora. Si elijo vivir. Sí. Gabriel guardó silencio pensando. ¿Y si...? Vaciló. ¿Y si la persona que elijo es alguien malo? ¿Alguien que lastima a otros? ¿Un criminal? ¿Un asesino? ¿Crees que la justicia humana me importa?, preguntó la muerte. Yo recojo a todos eventualmente, buenos y malos, santos y pecadores. Para mí son solo vidas. Entonces, ¿da igual? Para mí, sí. ¿Para ti? Ella miró profundamente a sus ojos. Esa es la pregunta que solo tú puedes responder. Gabriel pensó en Marcos, el cuñado violento que su madre había mencionado brevemente una vez. ¿Él aún existía? ¿Todavía golpeaba a su familia? ¿Sería tan malo? ¿Intercambiar su vida por la de alguien que causaba dolor? Veo tus pensamientos, dijo la muerte suavemente. Y te digo, ese camino conduce a la oscuridad, Gabriel. Una vez que justificas una muerte, se vuelve más fácil justificar la siguiente.
Y la siguiente. Tu madre nunca volvió a ser la misma después de su elección. Aunque fue elección de Benedita, el peso se quedó. Entonces, ¿qué hago? Tú eliges. La muerte se levantó. 2 días, Gabriel, luego vuelvo. Y tú me dices quién debe venir conmigo, o si serás tú mismo. Y si no elijo, si simplemente huyo. La muerte sonrió, una sonrisa triste. Puedes correr hasta el fin del mundo. Yo siempre encuentro. Estaba ordenando las cosas de su abuelo Roberto, que había fallecido la semana anterior a los 83 años, pacíficamente, mientras dormía, cuando encontró la caja. Era una vieja caja de zapatos, escondida en el fondo del armario, debajo de mantas antiguas. Dentro había cartas, decenas de ellas, escritas con una caligrafía temblorosa pero legible. Cartas que su abuela Marina le había escrito a Roberto a lo largo de los años. Cartas que él aparentemente nunca respondió, pero que tampoco desechó. Benedita se sentó en el polvoriento suelo de la habitación y comenzó a leer. Y lo descubrió todo. Sobre la muerte, sobre el tumor de Gabriel cuando era niño, sobre su tatarabuela, la Benedita original cuyo nombre ella llevaba, y su sacrificio, sobre pactos y elecciones imposibles y deudas que resonaban a través de generaciones. Cuando terminó de leer, ya era de noche. Sus padres, Gabriel e Isadora, la estaban llamando para cenar. Benedita bajó las escaleras lentamente, las cartas aún en las manos, el mundo completamente diferente a como era cuando había subido esas escaleras por la mañana. «Papá», dijo, entrando en la cocina donde la familia estaba reunida, «necesito que me cuentes algo, y necesito que sea la verdad». Gabriel miró las cartas en las manos de su hija y palideció. «¿Dónde encontraste eso?» «En la casa del abuelo». Benedita puso las cartas sobre la mesa. «Es verdad, todo esto». Miguel, su hermano de 15 años, frunció el ceño. «¿Verdad sobre qué?» Isadora miró a Gabriel con preocupación. Gabriel respiró hondo. Siempre supo que este día llegaría. Había planeado contárselo a sus hijos cuando fueran mayores. Pero el destino tenía otros planes, al parecer. «Es verdad», dijo simplemente. «Cada palabra». Y entonces, por tercera vez en su vida, la historia fue contada. Benedita y Miguel escucharon en silencio absoluto. Cuando Gabriel terminó, el reloj de la cocina marcaba casi medianoche. Entonces, finalmente habló Miguel, su voz adolescente aún quebrándose ocasionalmente. «¿Nosotros existimos porque la tatarabuela murió?» «Sí», dijo Gabriel, «y porque yo he pasado los últimos 23 años intentando que valiera la pena». «¿Y la muerte?», preguntó Benedita. «¿Ella todavía está por ahí? ¿Puede volver?» «Ella dijo que la deuda estaba pagada», respondió Gabriel, «que cuando mi tiempo llegue será en paz, sin más cobros». Benedita guardó silencio, procesándolo. Luego dijo, «Quiero conocerla». «¿Qué?» Isadora casi se atraganta. «Benedita, no quiero hacer un pacto». Benedita se apresuró a explicar. «Solo necesito entender, necesito saber si realmente terminó, porque si no terminó», miró a Miguel, «puede afectarnos también a nosotros». Gabriel sabía que su hija tenía razón, conocía esa determinación. Había venido de él y antes de él de Marina. «No puedes simplemente llamar a la muerte», dijo. «Ella aparece cuando quiere, no cuando queremos». La abuela Marina la llamó. Benedita señaló las cartas. Dijo que iba al porche y esperaba, y la muerte venía. «Benedita, papá, tengo que hacer esto», insistió Benedita. «Por favor, necesito saber que estamos seguros, que Miguel está seguro, que el ciclo realmente terminó». Gabriel miró a Isadora, quien negó ligeramente con la cabeza, preocupada.
pero veía el mismo fuego en los ojos de Benedita que una vez había ardido en Marina. La misma necesidad de proteger a la familia, la misma temeraria valentía. «Está bien», dijo finalmente, «pero yo voy contigo». Esa noche, Gabriel y Benedita fueron al porche de la casa. Era la misma casa donde Gabriel había crecido en São Cristóvão. La había comprado años atrás, reformado, transformado en el hogar de la familia. El mismo porche donde Marina se había encontrado con la muerte por primera vez, hacía 40 años. Había algo de círculo completo en eso. Padre e hija se sentaron en las mecedoras. Gabriel, en la que había sido de su madre. Benedita, en la que había sido de su abuela. «¿Y ahora?», preguntó Benedita. «Ahora esperamos», dijo Gabriel. «Y la llamamos». Se sintió tonto haciéndolo, pero habló hacia la noche. «Sé que puedes oírme. Sé que siempre estás cerca. Mi hija necesita hablar contigo. Si puedes, si aún hay algún respeto por lo que hicimos, aparece». Silencio. Los grillos cantaban. Una brisa suave movía las hojas de los árboles. El mundo continuaba indiferente. Y entonces el aire cambió. Se volvió más denso, más frío. Benedita lo sintió antes de verlo, aquella presencia. Y entonces ella estaba allí, la muerte. Exactamente como en las descripciones de las cartas, mujer de mediana edad, abrigo gris, ojos pálidos e infinitos. Pero cuando miró a Benedita, había algo en sus ojos. Sorpresa, reconocimiento. «Tú», dijo la muerte suavemente. «Tienes su nombre». «Benedita», confirmó la joven. «En honor a mi tatarabuela». «Ella era especial», dijo la muerte, sentándose en la silla vacía. «Pocos elegirían como ella eligió. Por eso quería hablar contigo». Benedita se inclinó hacia adelante. «¿La deuda realmente terminó? ¿Mi padre la pagó? ¿O pasará a mí, a Miguel, a nuestros hijos algún día?» La muerte estudió a la joven por un largo momento. «Eres directa, como tu tatarabuela también lo era», dijo. «La respuesta es complicada». Gabriel sintió que el estómago se le hundía. «Dijiste que estaba pagada», comenzó. «Y lo está», lo interrumpió la muerte. «Tu deuda personal, Gabriel, fue pagada. Completamente. Viviste con honor. Salvaste a muchos. Hiciste que el sacrificio valiera la pena». Hizo una pausa. «Pero hay algo que no entiendes sobre el equilibrio cósmico». «¿Qué?», preguntó Benedita. «Una vez que se hace un pacto con la muerte, deja una marca en el linaje. No es una deuda que pase automáticamente, pero es una conexión». La muerte escogió las palabras cuidadosamente. «Tú, Benedita, y tú, Miguel, no me deben nada, pero yo estoy consciente de ustedes, más que de otros mortales». «¿Qué significa eso?», preguntó Gabriel con tensión en su voz. «Significa que si alguno de ustedes alguna vez se encuentra en una situación donde la muerte sea inminente, enfermedad, accidente, destino, yo lo sabré, y yo vendré, no para cobrar, sino para ofrecer, como le ofrecí a Marina, como te ofrecí a ti, Gabriel». «¿Ofrecer qué?», suspiró Benedita. «¿Un pacto? Una elección», corrigió la muerte. «Yo nunca fuerzo, solo presento opciones. Pero sí, el linaje de Benedita Santos, aquella que primero hizo el sacrificio, está marcado, conectado a mí de una manera que otros linajes no lo están». «Entonces nunca termina», dijo Gabriel, amargo. «Generación tras generación vas a seguir apareciendo, ofreciendo estos pactos imposibles». «No». La muerte negó con la cabeza. «No necesariamente, porque hay una forma de romper la conexión permanentemente». Benedita se enderezó. «¿Cómo?».
dejando que la muerte venga naturalmente, explicó la muerte. Si alguien del linaje, cuando yo aparezca, rechaza cualquier pacto, rechaza cualquier intercambio y acepta su destino natural sin intentar engañar, la conexión se rompe para siempre. Pero eso significa morir. Miguel había aparecido en la puerta del porche, evidentemente habiendo escuchado todo. Isadora estaba justo detrás de él. Sí, confirmó la muerte. Significa aceptar que hay un momento de partir, que no toda vida puede ser salvada, que la muerte a veces es simplemente inevitable, natural, necesaria incluso. Eso es, comenzó Isadora, pero no terminó la frase. Cruel, ofreció la muerte. Quizás, pero es la verdad. El primer pacto de Marina no fue cruel, pero fue hecho por amor. Todas las elecciones desde entonces fueron hechas por amor. Y el amor es la fuerza más poderosa del universo, pero también la más peligrosa. Benedita miró a su familia, su padre, que había dedicado su vida a salvar a otros, su madre fuerte y amorosa, su hermano aún tan joven con tanto por delante. Si algo me pasa a mí, dijo lentamente, si tú apareces para mí algún día, voy a rechazarlo. Voy a aceptar mi destino y voy a romper la conexión. Benedita, no, protestó Isadora. Mamá, tengo que hacer esto. Benedita la miró. Por Miguel, por los futuros hijos que él pueda tener. Alguien tiene que romper el ciclo. Y si es mi responsabilidad, respiró hondo, entonces lo acepto. Eres joven, dijo la muerte. Es fácil hacer promesas cuando la muerte es un concepto abstracto, pero cuando viene de verdad, cuando sientes su aliento en la nuca, cuando sabes que es el fin, negó con la cabeza. Muy pocos realmente aceptan. Entonces, ¿crees que romperé mi palabra?, desafió Benedita. La muerte sonrió, aquella sonrisa triste y antigua. Creo que eres más como tu tatarabuela de lo que nadie se ha dado cuenta, y eso va a ser interesante de presenciar. Se levantó. Pero esperemos que nunca necesites hacer esa elección. Esperemos que vivas una larga vida, mueras vieja en la cama, rodeada de bisnietos, y que yo, cuando finalmente vaya, sea solo una vieja amiga llevándote gentilmente hacia lo que viene después. ¿Y si no es así?, preguntó Benedita. ¿Si vienes antes? Entonces veremos. La muerte comenzó a desvanecerse. Veremos si el valor de Benedita Santos vive en ti, niña con su nombre. Y se fue. Benedita tenía 24 años cuando ocurrió el accidente. Estaba terminando la residencia médica. Había elegido medicina de emergencia, claramente influenciada por la historia familiar de salvar vidas. Estaba en Sao Paulo, trabajando en un hospital grande. Era un viernes por la noche, turno pesado, 3 víctimas de accidente automovilístico, 2 sobredosis, un niño con meningitis. Benedita estaba exhausta, pero concentrada. Era lo que mejor hacía, mantener la claridad mental incluso en el caos. Estaba saliendo del hospital a las 3 de la mañana cuando ocurrió. Un coche fuera de control. Conductor ebrio. Perdió el control en la curva. Benedita ni siquiera lo vio. Estuvo el ruido, metal aplastándose, neumáticos chirriando, vidrios estallando, y entonces, dolor. Dolor inimaginable. Estaba en el suelo. No podía sentir las piernas. Había sangre, mucha sangre. Voces a su alrededor. Colegas saliendo corriendo del hospital, gritando por una camilla por equipamiento. «Benedita, aguanta, te vamos a salvar». Pero ella lo sabía. Con todos sus años de entrenamiento médico, ella lo sabía. Arteria femoral rota, hemorragia interna masiva, trauma craneal, múltiples fracturas. Se estaba muriendo. Y entonces lo sintió. El aire volviéndose diferente,
más frío. Incluso mientras sus colegas trabajaban en ella, insertando vías, intentando detener la hemorragia, y la vio. La muerte estaba allí, de pie en la esquina, invisible para todos los demás, observando a los médicos intentar salvar a Benedita. Sus ojos pálidos se encontraron con los de Benedita. «Es la hora». La voz vino directamente a su mente, sin sonido. «Te estás muriendo, lo sé». Benedita pensó de vuelta. «Puedo ofrecerte una salida». «No». La muerte pareció sorprendida. «¿Ni siquiera quieres escuchar?» «No necesito». Benedita sintió su respiración volverse más difícil. «Lo prometí. Hace 6 años. Voy a romper el ciclo. Tienes tanto por delante. Aún puedes salvar a miles. Tu vida tiene valor. Toda vida tiene valor», pensó Benedita, y aún muriendo, sonrió. «Pero algunas muertes también. Mi tatarabuela entendió eso. Es hora de que yo también lo entienda. Tus padres, Miguel, van a sufrir». «Sí». Las lágrimas corrían por los ojos de Benedita. «Pero sabrán que morí liberándolos, rompiendo la conexión, dándole a Miguel y a sus hijos y a los hijos de ellos una oportunidad de vivir sin tú acechando en las sombras». La muerte guardó silencio por un largo momento. Los médicos se estaban desesperando, las máquinas pitando, la presión cayendo, el corazón fallando. «Eres valiente», finalmente dijo la muerte. «Tu tatarabuela dio su vida por amor. Tú estás haciendo lo mismo, solo de manera diferente». «¿Es suficiente?», preguntó Benedita, su conciencia comenzando a deslizarse. «¿Para romper la conexión?». «Sí». La muerte se acercó. «El linaje está libre. Miguel y sus descendientes vivirán y morirán naturalmente, sin más pactos, sin más elecciones imposibles. El ciclo que Marina comenzó hace 46 años, acabas de romperlo». «Bien». Benedita sintió paz. Entonces valió la pena. «¿Estás lista?». «Sí». La muerte extendió su mano. Y Benedita, incluso mientras los médicos trabajaban frenéticamente en su cuerpo, alcanzó y la sostuvo. Estaba helada, pero también gentil. «¡No!», oyó gritar a uno de sus colegas. «¡Se está yendo! Benedita, vuelve». Pero ella no volvió. En cambio, se fue, suavemente, pacíficamente, sin luchar. Benedita Santos Alves murió a las 03:47 de la madrugada de un viernes, a los 24 años. Y la conexión que su tatarabuela había forjado con la muerte hacía 46 años se rompió. Capítulo 22. El duelo. El funeral fue enorme. Colegas médicos, pacientes a los que había salvado, profesores, amigos, familia. Gabriel estaba destrozado. Isadora estaba inconsolable. Miguel, ahora con 21 años, estaba silencioso, contenido, su dolor demasiado profundo para las palabras. Enterraron a Benedita al lado de Marina y Roberto en el pequeño cementerio de San Cristóbal. Todo el pueblo asistió. 3 días después del funeral, Gabriel estaba solo en casa cuando encontró la carta. Estaba en la habitación de Benedita, en la mesita de noche, en un sobre con su nombre escrito en su caligrafía. Con manos temblorosas, la abrió. «Querido papá, si estás leyendo esto significa que sucedió. He muerto, y la muerte apareció, y yo rechacé. Sé que estás sufriendo, sé que te estás culpando, preguntándote si podrías haber hecho algo diferente, si no deberías haberme contado sobre la muerte, si deberías haberme protegido mejor. Pero papá, me contaste la verdad, y eso fue la mayor muestra de respeto que podrías haberme dado. Me trataste como a una adulta capaz de tomar mis propias decisiones, y las tomé. No fue fácil. Cuando vi a la muerte allí, cuando sentí mi vida escapándose, cada célula de mi cuerpo gritaba para aceptar cualquier cosa que ella ofreciera, para vivir. Pero recordé a la tatarabuela Benedita.
de cómo ella eligió dar su vida para que tú vivieras, de cómo tú pasaste toda tu vida honrando eso, y me di cuenta de que esta era mi oportunidad de hacer lo mismo, no de morir por una persona, sino de morir por personas, por Miguel, por futuros sobrinos, por generaciones que nunca me conocerán, pero que vivirán libres porque yo acepté mi destino. Esto no es una tragedia, papá, es una elección, y yo elijo la libertad para los que vienen después de mí. Por favor, no cargues con culpa, no dejes que esto te destruya como destruyó a la abuela Marina. Tú me enseñaste que una vida bien vivida, incluso si es corta, vale más que una vida larga, pero vacía. Yo viví intensamente, salvé personas, amé mucho, reí fuerte, marqué la diferencia. 24 años fueron suficientes para eso. Cuida de Miguel, dile que lo he liberado, que puede vivir sin miedo ahora, sin mirar por encima del hombro esperando que la muerte aparezca. Y cuida de mamá, ella va a necesitarte. Te amo, papá, siempre te he amado. Fuiste el mejor padre que alguien podría pedir. Gracias por darme la vida, gracias por enseñarme a vivirla bien, y gracias por enseñarme que a veces el mayor valor es aceptar cuando termina, hasta que nos volvamos a encontrar. Tu hija, Benedita Gabriel, leyó la carta 3 veces, lágrimas corriendo libremente por su rostro. Luego, cuidadosamente, la dobló y la colocó en una caja especial que tenía al lado de la foto de la abuela Benedita, de Marina, de Roberto. Todas las personas que habían sido afectadas por aquel primer pacto tantos años atrás. Y se dio cuenta de algo. Su hija tenía razón. No era una tragedia, era una elección, y ella había elegido valientemente, al igual que su tatarabuela lo había hecho, al igual que, de manera diferente, él mismo lo había hecho. El ciclo no solo se había roto por la negativa de Benedita, se había roto por generaciones de personas eligiendo el amor. Amor sacrificial, amor valiente, amor que trascendía incluso el miedo a la muerte. Y eso era algo para honrar, no para lamentar. Capítulo 23. Décadas después, Miguel Alves tenía 63 años cuando visitó las tumbas de la familia. Había traído a sus 3 hijas, Elena, Clara y Sofía, y a sus 5 nietos. Era el aniversario de la muerte de su hermana. 40 años desde aquel accidente. Gabriel e Isadora habían muerto hacía ya 10 años, con un día de diferencia, de vejez. Habían vivido bien, amado mucho, dejado un legado enorme a través de la ONG que Gabriel había fundado. Miguel se había convertido en arquitecto, como siempre quiso. Nunca había hecho pactos con la muerte. Nunca había necesitado hacerlo. Vivía normalmente, sus hijas vivían normalmente, sus nietos crecían sanos y felices. El ciclo se había roto. Puso flores en cada tumba, comenzando con doña Benedita Santos la primera, luego Marina, Roberto, Gabriel, Isadora y finalmente Benedita, su hermana. Abuelo. Elena, su hija mayor, ahora con 35 años, sostenía la mano de su hijo de 5 años. Cuéntanos de nuevo la historia. A los niños les encantaba esa historia. Pensaban que era una leyenda, un cuento de hadas, algo inventado. Solo los adultos sabían la verdad. Érase una vez, comenzó Miguel, sentándose en la hierba junto a la tumba de Benedita. Una madre que amaba a su hijo más que a su propia vida. Y cuando la muerte vino a buscarlo, ella hizo una promesa. Contó la historia completa. Los niños escucharon con los ojos muy abiertos. Los adultos escucharon con lágrimas en los ojos. Cuando terminó, el más joven de los nietos, el pequeño Mateus de apenas 7 años, la misma edad que tenía Gabriel cuando todo comenzó, preguntó: «¿Pero abuelo, la muerte es mala?» Miguel pensó cuidadosamente antes de responder. «No», dijo. «La muerte no es buena ni mala.
La muerte simplemente es. Como el sol sale y se pone, como las estaciones cambian, la muerte es parte de la vida. Pero hizo que la gente eligiera, protestó Mateus. Eso es malo. Ella ofreció elecciones, corrigió Miguel gentilmente, y la gente de nuestra familia eligió el amor, en momentos diferentes, de formas diferentes, pero siempre amor. ¿Y por eso estamos nosotros aquí?, preguntó Mateus. Porque ellos amaron. Miguel sonrió, acariciando el cabello de su nieto. Exactamente por eso. Se quedaron allí un rato más, contando historias, recordando. Cuando finalmente se fueron, Miguel fue el último en salir. Miró una última vez las tumbas de su familia y susurró: «Gracias a todos ustedes por darme la oportunidad de simplemente vivir». El viento sopló suavemente a través de los árboles del cementerio, y Miguel, por un breve momento, casi sintió algo, una presencia. Pero cuando se volvió, no había nada, solo silencio, paz, y supo con absoluta certeza que el ciclo realmente había terminado. La muerte había cumplido su palabra, el linaje estaba libre. Capítulo 24. El último encuentro. 87 años después de que Marina Alves hiciera su primer pacto con la muerte, en una noche de invierno muy parecida a aquella primera noche, la muerte visitó una tumba. No era la tumba de nadie de la familia Alves. Era la suya propia, o mejor dicho, de quien ella había sido antes. Había una pequeña lápida, olvidada, en un rincón remoto de un antiguo cementerio. Aquí yace María Conceição, amada hija, que partió demasiado joven. No había fecha. Eso había sido hace tanto tiempo que ni siquiera quedaban registros. La muerte se arrodilló junto a la lápida, tocando la piedra desgastada por el tiempo. «Madre», susurró, «lo he visto pasar de nuevo. Alguien eligiendo, como tú elegiste». Pensó en Marina, en Gabriel, en Benedita, la primera y la última. Ellos rompieron el ciclo, continuó. Benedita, la última, aceptó su destino en lugar de perpetuar la cadena. Y el equilibrio se restauró. El viento sopló, llevando hojas secas. «Tú me salvaste», dijo la muerte, «pero al salvarme me condenaste a esto, eterna». Recolectando vidas, ofreciendo pactos imposibles, presenciando amor y sufrimiento repitiéndose infinitamente. Hizo una pausa. Pero ellos me mostraron algo. Marina, Gabriel, Benedita, me mostraron que incluso en medio de elecciones imposibles, la humanidad persiste. Que el amor no es solo salvar vidas a cualquier costo. A veces, el amor es dejar ir. La muerte se levantó. «Me diste la vida eterna, madre, pero creo que finalmente entendí lo que intentabas enseñarme, que incluso la vida eterna significa algo solo cuando hay aquellos dispuestos a dejarla ir». Miró al cielo nocturno, estrellas infinitas titilando arriba. Marina comenzó queriendo salvar a su hijo a cualquier costo, pero al final fue su nieta quien salvó a todos, aceptando el costo. La muerte comenzó a desvanecerse, pero antes de irse completamente, susurró: «Gracias, madre, por la vida, por el tiempo, por la lección que tomó milenios aprender. Y gracias, familia Alves, por enseñarme que a veces el mayor acto de amor es soltar». Y con eso desapareció en la noche. Pero algo había cambiado. La muerte continuaría con su trabajo. Eso era inevitable, necesario. Pero tal vez, solo tal vez, ofrecería menos pactos imposibles. Tal vez ahora entendía que no toda muerte necesita negociación, que a veces dejar que alguien se vaya naturalmente es el mayor acto de amor de todos. 100 años después de que Marina Alves hiciera su promesa a la muerte, en una pequeña ciudad que una vez se llamó São Cristóvão, pero que ahora era parte de la metrópoli en crecimiento, una niña de 7 años visitó un museo local. Era un museo pequeño,
dedicado a la historia de la región. Había fotos antiguas, artefactos, historias de familias que habían moldeado la comunidad. Y en una pared había una exposición sobre la ONG Construyendo Vidas, fundada por Gabriel Alves, que había construido miles de hogares para familias necesitadas a lo largo de décadas. Había una foto de Gabriel, ya viejo, cabellos blancos, pero sonrisa aún brillante, y al lado una foto de una joven médica, Benedita Santos Alves, 1999-2024. Vivió intensamente, amó completamente, murió valientemente. La niña, que coincidentemente también se llamaba Benedita, aunque sin relación con la familia Alves, estudió la foto por un largo rato. Ella era joven, comentó la niña a su madre. Lo era, concordó la madre. Murió salvando a otros. Era médica de emergencias. ¿Fue valiente? Mucho, sonrió la madre. Dicen que nunca dudó. Incluso cuando sabía que podía morir, aún así fue a ayudar. La niña miró la foto un momento más, luego dijo, «Cuando sea grande quiero ser como ella». La madre besó la parte superior de la cabeza de su hija. «Entonces sé valiente, sé amable, y cuando sea tu momento, acéptalo con paz». Salieron del museo de la mano, y en algún lugar, en un plano que trasciende lo físico, la muerte observó y sonrió, porque la historia de Marina y su familia se había convertido en leyenda. Y las leyendas enseñan, inspiran, continúan. No a través de pactos o sacrificios imposibles, sino a través del ejemplo, del valor, del amor que trasciende incluso a la muerte. Y eso era más poderoso que cualquier magia, más permanente que cualquier pacto. Marina Alves había hecho una promesa a la muerte hacía 46 años, y la muerte había cobrado. Pero en el proceso sucedió algo inesperado. La humanidad prevaleció, el amor venció, y el ciclo que podría haber continuado eternamente fue roto por una joven valiente que entendió que a veces morir no es un fracaso, es una liberación, y que el mayor regalo que puedes dar a aquellos que amas no es la vida eterna, es la libertad para vivir sus propias vidas, sin deudas, sin pactos, sin sombras de elecciones imposibles acechando cada generación, solo vida, simple, hermosa, mortal, e infinitamente preciosa por ello.